Hola a todos, esto es Custom Motovlog y hoy me vais a acompañar a conocer la historia de una de las marcas más antiguas e importantes de motos de toda la historia. Dentro intro. Hace un tiempo saqué un vídeo sobre la historia de Victory, y lo cierto es que no tiene mucho sentido contar su historia si no se tiene también en cuenta la de Indian, ya que como ya sabréis por aquel vídeo, son dos leyendas que van de la mano. Vamos a dividir su historia por etapas para hacerlo más ameno y gráfico. Vamos a ir arrancando con la primera etapa. Esta historia que os voy a contar inicia en 1897, cuando George Hendee creó una empresa para fabricar bicicletas. La primera fábrica abrió en 1901, ya con el cofundador Oscar Herrström. Por aquella época, las motos empezaron a surgir de empresas que creaban bicicletas, ya que prácticamente se trataban de bicis con un motor más o menos acoplado. En 1906 presentó la primera moto de carrera V-Twin de 633 centímetros cúbicos, que fue la primera moto con un motor V-Twin americano de serie, que se dice pronto. En 1920 se lanza la primera Indian Scout. Puede que os suene de algo el nombre, el modelo fue un éxito, tanto estético como en prestaciones. 2 años después presentan la Indian Chief, con un estilo algo diferente, pero que fue igualmente bien aceptada. Como veis, los nombres de aquel entonces aún se siguen utilizando a día de hoy. En 1923 la empresa cambió de nombre y empezó a conocerse por The Indian Motorcycle Company. Y sí, he dicho motorcycle sin la R, porque curiosamente fue así como se llamó en un primer momento, cosa que se corrigió en poco tiempo, pero aún con todo a mí me sigue haciendo bastante gracia, así que os lo cuento. La marca Indian ganó el privilegio de ser conocida como la primera compañía americana de motocicletas, un gran honor, y una manera muy eficaz además de pinchar aún hoy en día a sus rivales de Harley Davidson. En 1927 se presenta la Indian Ace, tras la adquisición de la Ace Motor Company, que era una empresa de Filadelfia que fabricó motos desde 1919 hasta 1927, y se convirtió en uno de los modelos esenciales de Indian. Pasaban los años e Indian tenía todo de su lado. Por una parte conseguía muchos éxitos en las pistas de carreras de aquel entonces, incluidas las pruebas de resistencia, que eran el principal escaparate para las motos y lo que más publicidad les daba. Por otra parte, sobrevivió a la Gran Depresión y a las 2 Gran Guerras Mundiales, que se dice pronto. Y no solo eso, sino que suministró vehículos tanto a las tropas americanas como a las francesas. Curiosamente, se tiene la imagen de que solo Harley Davidson lo hizo, pero no fue así. Indian había arrancado como la primera compañía de motocicletas de América, y todo estaba a su favor. Paul Dupont era el máximo responsable de Indian allá por 1945, pero tras caer enfermo, tomó el control de la compañía Ralph Rogers, que carecía de experiencia en el sector, y trató de suplir esa falta de experiencia en motos con sus conocimientos como empresario. Pasó a construir motos con un marcado estilo europeo. Los nuevos motores no eran muy fiables y carecían del desarrollo suficiente, y tras poco tiempo cambiaron de estrategia y empezaron a importar modelos de otras marcas como Royal Enfield o Norton para cambiarles la insignia, poco más, y venderlas. Indian dejó de fabricar para 1953, pero la estrategia de importar no funcionó demasiado bien, ya que entre otros problemas se devaluó la libra esterlina y los modelos se vendían mucho más baratos directamente que comprando el modelo rebautizado de Indian. En 1960 se vendió lo poco que había ya de Indian a Associated Motorcycle Company y la marca desapareció a los pocos años. Posteriormente Floyd Clymer, puede que os suene el nombre de los famosos manuales, compró los derechos de Indian en 1963 y al fallecer en 1970 su abogado se hizo con la marca. Sí amigos, su maldito abogado. Esta historia me sorprende hasta a mí y eso que me la sé ya. Las pocas ventas que tenía la marca volvieron a caer y en 1977 se cesa completamente las actividades de Indian. En 1998, una fusión de 9 empresas retomó el nombre Indian y sacó unas cuantas versiones modificadas de los grandes éxitos de Indian, como Scout, la Chief, pero en 2003 quebró. La marca parecía estar absolutamente gafada. Y todos estos intentos de empresarios de sacar algo de rédito a partir del nombre de la marca no funcionaban.
La marca Indian llevaba siendo comprada y vendida varias décadas sin llegar nunca a recuperarse ni a establecerse en el mercado, hasta que llegó 2011. Polaris, que por aquel entonces era la dueña de Victory Motorcycles, vio la oportunidad de adquirir una marca con renombre para así luchar contra Harley Davidson, y así lo hizo. Polaris tenía la infraestructura, medios y el presupuesto para darle a Indian una segunda oportunidad, y así fue. Desde entonces, la innovación tecnológica de Indian, modelos bien diseñados y atractivos para el público, han hecho a la marca uno de los referentes del siglo XXI. Y en la actualidad sigue fabricando modelos más que reconocidos por todos, como la Chief del 2013, su primer lanzamiento desde la adquisición de Polaris, la Scout del 2014, que es la primera completamente nueva en más de 70 años del modelo Scout, la FTR 1200 en 2017, que pese a no ser una moto custom le hacemos un hueco en este canal porque supuso el retorno de Indian a las competiciones de flat track. Y en último lugar, la Indian Challenger de 2019 y su nuevo motor Power Plus, del cual quizá hablemos en un vídeo separado porque se lo merece. Tras unas décadas complicadas, Indian parece haberse afianzado como la principal alternativa a Harley Davidson y está más fuerte que nunca. Por primera vez en mucho tiempo parece acertado pensar que la marca de motocicletas más antiguas de América le queda más futuro que pasado. Espero que os haya gustado la historia de Indian y de ser así, hacedmelo saber y prepararé otros vídeos similares, como por ejemplo de Triumph o de Harley Davidson, que también tienen historias curiosas y hay mucho que contar por ahí. Por ejemplo, ¿os sabíais que en la Primera Guerra Mundial Indian casi quiebra porque tuvo que vender toda su producción de 4 años exclusivamente para la guerra? Pero Harley Davidson, como tenía contactos, pudo vender parte de su producción dentro del país y prácticamente se hizo con el monopolio del mercado por aquel entonces. Turbio cuanto menos, ¿eh? Bueno, que me enrollo. Espero que os haya molado. Esto va a ser todo. Estoy haciendo unos pequeños cambios en la moto, así que en breves os sacaré un vídeo enseñando las cosas que le he hecho y a ver si os gusta. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Una cosa antes de que te vayas. Esto es un poco brusco, pero se trata de una intervención. He mirado las estadísticas de este canal y solo el 15% de la gente que ve los vídeos está suscrita. El 15%. De cada 8 personas que lo ven, solo una se ha suscrito. Si tú eres esa persona, mis respetos y puedes seguir por su camino, mi buen señor. Este mensaje no es para ti. Pero si eres uno de los otros 7, suscríbete copón, que es gratis, no te cuesta nada. Es ese botoncito de debajo del vídeo que pone suscribirse, en rojo. Dale y harás muy feliz al que hace los vídeos y también a su perrete.